de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los hijos, desde la tercera generación a la cuarta generación. Óiganme bien lo que les estoy enseñando en esta hora, porque no me lo invento, porque yo traigo palabra, y cuando vamos a hablar palabra de Dios. Aquellos que se atreven a rebotar estas enseñanzas tendrán mucho problema delante del Señor. Se los aviso con tiempo. Óiganme bien. Dice que de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los hijos, de la tercera generación a la cuarta generación. ¿Qué generación eran sus papás, hermano? ¿Qué generación eran sus papás? No saben. Ok, la tercera generación. Ellos son la tercera generación. ¿Y usted qué generación es? La cuarta generación. Entonces, ¿por qué le pasa factura el Señor a usted de la tercera generación si usted es la cuarta? Mire qué tremendo. Lo que usted ha hecho, eso también lo hacían sus papás. La palabra de Dios dice: tal la madre el hijo. Por eso decimos nosotros: Señor, pero ¿por qué es que yo vengo padeciendo ahora? A mí me gustan las mujeres, por ejemplo, estoy hablando de un hombre. ¿Por qué es que a mí me gustan las mujeres, Señor? No puedo dejar esa maña. Porque así era de sinvergüenza su papá o su mamá, le gustaban los hombres. ¿Por qué, Señor, es que yo no dejo lo abusivo, lo malcriado? Porque así era su papá y su mamá de abusivos. Ellos heredaron la maldición de sus abuelos, pero no la cortaron. Entonces esa maldición, como no la cortaron, se la heredaron a usted. Si usted cortara la maldición, si usted antes de que sus hijos lleguen a ser mayores de edad, usted corta esa maldición de ellos, esa maldición ya no va a seguir en ellos. Pero ¿cómo la va a cortar? Perdón. De la administración. A través de la administración, a través de confesar el pecado. Aquí no está hablando al mundo. Todo lo que está escrito aquí está hablando para los hijos de Dios. Porque es que Pablo dice, me di cuenta, dice Pablo, que hay una ley en mis miembros, dice Pablo, que queriendo hacer lo bueno, dice Pablo, queriendo hacer el bien, resulto haciendo lo que no quiero, resulto haciendo el mal. Y Pablo vio cara a cara a Dios. Pablo fue a Ananías, un profeta, a orar por él y se le cayeron las escamas de los ojos y fue bautizado. Y después de eso fue con los apóstoles a que oraran por él para que lo nombraran a que fuera a predicar el evangelio. Y él era un apóstol. Y todavía dice Pablo, a pesar de todo lo que vio cara a cara a Dios, ¿quién ha visto cara a cara a Dios? Yo por misericordia lo vi, pero no tal como Pablo lo vio. Porque Pablo lo vio talmente que quedó ciego Pablo cuando lo vio. Pero yo no lo he visto así. Con toda su gloria no lo he visto yo. Por misericordia lo vi. Por misericordia lo vi, pero lo vi como un ser humano. Y así literalmente. Y se me apareció como figura del pastor. Pero eso ya hace buen rato ya. Como 1 año y medio, 2 años. Y se me apareció así. Y me dijo, ven a orar conmigo. Y yo le dije, tengo sueño, déjeme dormir, le dije yo. ¿Verdad? Que si yo me hubiera bajado a orar con él ahí abajo, él ahí se me viera, quién sabe si no se me hubiera transfigurado como se le transfiguró a Pedro, a Juan y a Jacobo. Eso era lo que él quería, porque ahí se me iba a mostrar tal y como se les transfiguró a ellos, que voy a dar una enseñanza de esas. Si Dios me lo permite.
ahí se me hubiera transfigurado, pero lo vi. Y cuando yo pregunto si era verdaderamente, le dije yo, usted era, le dije yo al pastor, le dije, ¿usted a qué hora vino a trabajar? Le dije, ¿que no aquí estaba usted? Le dije, no, me dijo, yo me fui a las 6 de la tarde y hasta ahorita estoy viniendo. Eran las 4 de la mañana cuando él llegó. Y eso fue pasadito de las 12 de la noche. Miren, ay Dios, se me apareció el Señor, lo vi, por misericordia. Pero si yo me bajo a orar con él, él se hubiera transfigurado como se le transfiguró a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero por misericordia mis ojos ya lo vieron. Pero no como con toda su gloria como lo vio Pablo, porque Pablo sí lo vio así. Si yo hubiera captado, entonces sí lo hubiera visto así. Pero eso es porque se me tenía que confirmar el ministerio. Por eso fue que lo vi. Porque es solamente los apóstoles y los profetas son los que ven al Señor. Así, literalmente. De ahí los otros ministerios no lo pueden ver. Solo los profetas y los apóstoles miran al Señor literalmente. Bendito Dios. Entonces ya vimos, ¿verdad? Que de la maldición le alcanza, que Dios visita, dice, y le revisa su pecado. De la 3ª generación a la 4ª generación. Entonces Dios le está revisando a usted, o a usted, o a usted, o a mí, si yo no he confesado el pecado que cometí en el pasado. O aún a veces hay cristianos que están en el evangelio y están con su esposa y andan con otra. Y lo peor es que predican en el púlpito y no lo dicen los sinvergüenzas. Y no solo eso, hay quienes que fuman y ahí están en el púlpito predicando o en la alabanza. Hay quienes dicen malas palabras y tienen pero un horrible espíritu de lascivia, que cuando miran a una mujer la desnudan y con solo verla la desnudan y se la llevan a la cama y tienen lo que tienen con ella y la embarazan y todavía miran al bebé que va caminando. ¿Serio? Estoy diciendo la verdad. Y no quieren confesar su maldición de pecado. Así es. Y hablo verdad, no miento. ¿Por qué? Porque por eso es que no les gusta, porque cuando dice la palabra que Jesús es la roca y muchos tropezarán con él. Todo el desobediente, todo el que no confiesa su pecado tropieza con Jesús. Amén. Porque no se van a ir como novia. Y lo compruebo con la palabra. En Apocalipsis, en el capítulo 7, habla de los 144,000 de las tribus de Israel. Pero esos van a ser escogidos después de la tribulación. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis, ahí habla de los 144,000 que van a estar sellados con el sello de Dios y de Jesucristo, y le seguirán por donde quiera que él va, y estarán en el monte Sión con él, gobernando con él en el milenio. Ese es la gente. Los ministros tienen engañada a la iglesia que toda la iglesia va a ser levantada. Son millones de gente. No, la novia es poquita. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque son poquitos los escogidos como novia del Cordero. Solo los que se limpiaron, los que se purificaron, los que se santificaron, los que se guardaron, los que no tienen pecados ocultos, los que confesaron su pecado, y no con Dios, sino que con los hombres. La palabra dice en Santiago, en el capítulo 5, no me acuerdo bien exactamente el versículo, pero dice que los pecados
son perdonados, dice, confiesen los pecados unos con otros y oren los unos por los otros, dice, para que sean sanados. Pero no podemos hacer eso de confesar los pecados. Yo no puedo venir con cualquiera que entra aquí y le, fíjate tú que yo antes era un perverso, fíjate tú que yo antes aquí, fíjate, no puedo hacerlo porque ese no sé de qué pata anda cojeando, no sé qué calaña es, aunque está en el evangelio, pero hay un montón de calañas en el evangelio que no tienen temor de Dios. Y esto es únicamente entre Dios, el ministro y la persona que se ministra. Esto es un secreto. Se tiene que quedar sepultado, así como se va el pecado al fondo del mar, así tiene que irse, y no tiene que acordarse el ministro más de ese pecado, ni estar señalando a nadie, ni divulgando nada, porque si no al infierno va a ir a parar. Y yo conozco a algunos ministros mañosos, sinvergüenzas, que divulgan las cosas. Santiago 5:16. Léeme lo que dice ahí, por favor. Reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Vaya, dice, reconozcan mutuamente sus pecados. O sea que yo tengo que reconocer mis pecados, ¿verdad? Pero yo no puedo ir con cualquiera, ¿verdad? A decirle, mira, esto y esto y esto. No, por eso es que levantó los 5 ministerios Jesucristo, para ir con el ministro o con la esposa del ministro. No es con cualquiera, o personas fieles. Por ejemplo, yo me doy cuenta que hay personas fieles, hermanos fieles aquí, que no son chismosos. O sea, hay que les delegar uno para que pueda ayudar a los demás, a una mujer y a un hermano también, para que hagan más para que puedan ayudar, ¿verdad? Pero qué tal si yo le delego una posición así a alguien y después anda, fíjense que la hermana cometió fornicación, fíjese que la hermana se anda fijando en un hermano. Si va a confesar el pecado es porque está tratando de quitar ese problema. Amén. Y entonces, ¿por qué tiene que contarlo el otro sin vergüenza? Por eso la administración es muy delicada. A mí me llevaron a la sala de operaciones allá arriba y me mostraron las almas que yo había administrado. Me preguntaron, ¿conoces esta alma? ¿Conoces esta alma? ¿Conoces esta alma? ¿Conoces esta alma? Me las dijo todas el Señor y le dije, no, estos son, me dijo, los que he administrado por el momento tú, me dijo. Y yo te voy a pedir cuentas en aquel día de los que he administrado. Porque esto, me dijo, esto no se puede divulgar. Es un secreto. Amén. Así es de que pobrecitos aquellos mañosos que cuentan las administraciones. Bueno, yo dejo en el corazón de ustedes esta enseñanza. ¿Les quedó claro? Amén. ¿Aprendieron? Amén. Y eso es bueno. Porque cuando uno aprende es porque va a poner por obra lo que aprendió. Porque cuando uno no aprende, uno no lo pone por obra. Pero cuando uno aprende, uno pone por obra lo que aprendió, porque es palabra de Dios. Amén. Bendito Dios poderoso. Yo declaro, Señor, que esto es vida y es vida tuya, Señor. Yo doy por terminado este servicio y que tú, bendito Dios, nos ayudes para recibir tu palabra y ponerla por obra, bendito Dios. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu de Dios. Gracias, papá, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén.